En la región metropolitana, todo esto luego de las manifestaciones sociales de octubre. Claro, esta cifra de no pago llega en general a un 29% y Carola Garrido hasta ahora nos va a contar qué consecuencias podría traer esto. Carola, buenas tardes. ¿Cómo estaban? Buenas tardes. Sí, en un 5% ha subido en los últimos meses el nivel de morosidad en el pago de los gastos comunes. El estallido social, entre otras cosas, sería la causa de este aumento. Queremos hablar de este tema con Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito, que fue precisamente el que hizo este estudio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Carola. Buenas tardes. Decíamos algo recién sobre las causas. El estallido social, la cesantía han aportado a que llegue hoy a un 29% el índice de morosidad de gastos comunes, ¿cierto? Correcto. Nosotros hicimos un estudio respecto a los últimos 3 meses de estallido social, respecto al periodo anterior y las estadísticas que teníamos hacia atrás, y aumentó un 5% el gasto común en este periodo en promedio en todo Chile. O sea, se puede entender como que no es que la gente no quiera pagar, sino que derechamente no puede. Vimos por las distintas razones por las que se había visto. Uno, el tema de incertidumbre. Segundo, era el tema de cesantía, porque gente que quedó sin trabajo o gente que trabajaba en forma independiente no pudo salir a hacer sus funciones. Eso explicaba un poquito el aumento fundamentalmente. ¿Cuáles son las regiones o las ciudades donde este índice es más importante? Bueno, Santiago un 29% y el norte chico llegó a un 31%, que hacia el norte se vio mucho más el impacto respecto a lo que son otras regiones. ¿Cuál es el impacto también que existe en una comunidad cuando reiteradamente los vecinos no pagan los gastos comunes? Claro, lo que tenemos que entender es que el gasto común se utiliza, es el dinero que se utiliza para la operación mes a mes, para pagar las remuneraciones, las cuentas de servicio, luz, agua, lo que se requiere para que el edificio opere adecuadamente. En general, lo que se recauda, se gasta. No, los porcentajes de ahorro, los fondos de reserva, están en torno al 5%. Por lo tanto, el edificio habitualmente no cuenta con recursos disponibles en ahorro para poder mantener esa deuda. Por lo tanto, puede entrar en cesación de pago si es que si no tiene los fondos para poder pagar esas cuentas. ¿Aquí se arriesga una persona que pasa mucho tiempo sin pagar los gastos comunes? La ley faculta a la administración para que a partir del tercer mes de morosidad se le pueda cortar el suministro eléctrico. Y luego de eso, si ya pasa un periodo muy grande, la administración podría tomar acciones judiciales para poder solicitar judicialmente el cobro de esos gastos comunes. El gasto común es un título ejecutivo, por lo tanto, sí se puede llegar a tribunales y en el peor de los escenarios, si la deuda es muy alta, se puede hasta rematar el inmueble. ¿Ocurre eso frecuentemente o no? No ocurre tanto. Hemos visto algunas situaciones en que se ha ocurrido. En general no se llega hasta esa instancia, se paga antes el gasto común. ¿Se puede repactar también en el caso, por ejemplo, que alguien esté sin trabajo? Sí, también nosotros vemos que acá existe la buena voluntad y siempre se trata de dar las facilidades para que las personas paguen. Tenemos que entender que somos vecinos los que estamos viviendo, por lo tanto siempre la cordialidad en la relación es muy importante. Pero también se tiene que entender de que es una responsabilidad, tal como tengo que pagar la luz, el agua y el gas, el gasto común es una responsabilidad que tengo que asumir y tengo que tener conciencia que tengo que pagarla mes a mes, porque es lo que permite operar el edificio en forma adecuada, cosa que cuando uno llegue, apriete el ascensor y el ascensor funcione bien, estén los conserjes funcionando, el edificio esté limpio. Entonces es importante ese pago. Además es importante porque si ese fondo de reserva que queda es tan pequeño, usted decía en torno a un 5%, ¿cómo se enfrenta a una emergencia? Si se echa a perder un ascensor, el portón eléctrico, no va a haber plata para eso, ¿cierto? Exactamente, lo que el fondo reserva es justamente para imprevistos. Y esos imprevistos son de la operación del edificio y eso debe contarse con fondos frescos en cualquier minuto. Si se echa a perder una bomba de agua, por ejemplo, que impulse el agua, eso podría complicar mucho el edificio si es que no están esos fondos para poder pagar esa reparación. ¿Se pueden publicar listas de deudores en lugares públicos como un ascensor, por ejemplo? La obligación que tiene la administración es entregar toda la información del edificio y la operación del edificio a todos los copropietarios. Por lo tanto, sí es importante que se informe a los copropietarios cuáles son
todo lo que se ha gastado, por un lado, pero también todo lo que ha ingresado y todo lo que está en deuda. Por lo tanto, sí es importante esa entrega de información a los copropietarios, pero en forma privada al condominio y al edificio. No se puede publicar información en partes públicas, como un ascensor, por ejemplo, o el hall del edificio, en la puerta de entrada. Eso no se puede hacer porque atenta contra la privacidad de la información. ¿Se hace como un modo de presión, tal vez, para que la persona pague? En algunos casos lo hacen así. Se hacía mucho más antes, hoy en día la verdad que ya cada día menos. Ustedes son expertos en este tema. ¿Se ve, por ejemplo, algún porcentaje que sea importante de dueños de departamentos que lo arrienden y que cobren mensualmente ellos como dueños también el gasto común para asegurar que va a ser cancelado? Bueno, hay que entender que la responsabilidad del pago de todas las deudas de la copropiedad es siempre del dueño. Por lo tanto, para evitar eso, ese que se deje de pagar, efectivamente vemos que lo están incorporando. No tenemos estadísticas directas de eso, pero sí cada día ha ido un poquito aumentando para asegurarse ese pago completo y en algunos casos todo, digamos. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Te queremos agradecer por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carola. Muy buenas tardes. Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito, comentando entonces esta cifra de morosidad en el pago de los gastos comunes que llega al 29%. Puede tener varios problemas en caso de no pagarlo, así que es información que hay que tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Carola. Buenas tardes.